Problema número 2 de la relación 9. Se desea proyectar una columna de rectificación en marcha continua para separar una mezcla binaria AB de composición 40% del componente A en un producto de cabeza de composición 95% en moles y un producto de cola de composición 5%. Si la alimentación se realiza en forma de vapor recalentado a 120 grados centígrados, determinar A. La relación de reflujo mínima. B. Número de pisos teóricos y posición del piso de alimentación en el caso de emplear una relación de reflujo 1,4 veces la mínima. Datos. Aquí da la curva de equilibrio, y igual a 2x partido por 1 más x. Temperatura de ebullición de la mezcla 80 grados centígrados. Calor específico para el vapor 10 kilocalorías por kilomol y grados centígrados. Calor latente de vaporización 8000 kilocalorías por kilomol. Este problema es el mismo anterior, solamente que cambia las condiciones energéticas del alimento. Entonces lo que vamos a hacer, pues igual que ya hemos hecho en el otro problema, pues fijamos la línea de equilibrio, la curva de equilibrio en el diagrama XY, la obtenemos a partir de la ecuación de equilibrio. Seguimos con los mismos datos del problema anterior. El alimento tiene una composición del 40%, el destilado tiene que ser del 95% y el residuo del 5%. Con lo cual dibujamos la línea de equilibrio y dibujamos la diagonal. Vamos a ver entonces las características del alimento. El alimento tiene una temperatura de ebullición de 80 grados centígrados, pero dice el problema que entra como vapor recalentado a 120 grados centígrados. Por lo tanto, nosotros sabemos que las entalpías, la del vapor, por ejemplo, saturado, es igual a la entalpía del líquido saturado más su calor latente de cambio de fase, o sea, calor latente de vaporización. Exactamente igual se pone abajo la entalpía del líquido más el calor latente de cambio de fase menos la entalpía del líquido, pues aquí en este caso en el denominador nos quedaría únicamente el calor latente de cambio de fase. La entalpía del vapor recalentado es igual a la entalpía del vapor saturado más el recalentamiento. Por lo tanto será la misma entalpía del vapor saturado, que es la entalpía del líquido saturado más el calor latente de cambio de fase, más el calor sensible de recalentamiento. Por lo tanto, capacidad calorífica del vapor por el incremento en la temperatura de ebullición, que será la temperatura a la cual entra menos la temperatura a la que se produciría la ebullición si estuviese saturado. Entonces, de aquí sustituyendo y eliminando términos comunes, pues nos queda que Q es igual a menos la capacidad calorífica de ese vapor por el incremento de temperatura y partido por el calor latente de cambio de fase. De tal forma que calculamos, puesto que conocemos la capacidad calorífica del vapor en kilocalorías, kilomol, grados centígrados, 10, la diferencia de temperatura, pues 40, 120 menos 80, y el calor latente de cambio de fase, pues 8000 kilocalorías por kilomol. De tal forma que determinamos Q y nos sale, si observamos, hace referencia a estos valores, nos sale que es igual a menos 0,05. Con este valor de Q vamos entonces a determinar la línea de operación del plato de alimentación, de tal forma que la ordenada en el origen será la composición del alimento partido por 1 menos Q, aquí está, y la pendiente pues será menos Q partido por 1 menos Q, aquí está. Entonces ya tenemos la línea de operación del plato de alimentación, ordenada en origen y pendiente. Con esto dibujamos esta línea. Sabemos que tiene que pasar por la diagonal en el punto de composición el alimento, 0,4. Luego le damos otro valor cualquiera, en este caso 0,2 para X,
y con los valores de pendiente y ordenada de origen calculo el I correspondiente. De tal forma que esta línea pasa por estos dos puntos. Así que voy a dibujarla. Y ahí está dibujada. Entonces ya tenemos también la línea de operación del plato de alimentación. Aquí está. Ahora vamos a determinar a partir de esta línea y en el punto de corte con la línea de equilibrio cuál es la línea de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima, porque nos pide la razón de reflujo mínima. Entonces para eso determinamos el valor de X que se corresponde a este punto de corte. Así que yo lo que voy a hacer es una función objetivo que es la línea de operación del plato de alimentación menos la línea de equilibrio. De tal forma que esta función, línea de operación menos línea de equilibrio, tiene que ser 0. Porque en este punto X lo que se verifica es que el I de la línea de equilibrio es igual al I de la línea de operación. Por lo tanto, si son iguales, me llevo un miembro al otro lado de la igualdad, por lo tanto es una ecuación menos la otra y tiene que ser 0. Entonces determino el valor de X que hace esa función 0, que será este resultado. Así, aquí tenemos cuál es la variable que voy a modificar. Utilizo la función solver de la hoja de cálculo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un valor distinto. Supongamos que pongo 0,4. Esto no me sale 0. Pues entonces lo que voy a hacer es utilizar la función solver. Función objetivo, pues será esta. ¿Qué valor busco? Pues el valor 0. ¿Qué celda voy a modificar? Pues esta. Así que lo voy a resolver. Y ya me la he resuelto. La función objetivo es prácticamente 0. 3 con 3 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, este es el valor de X. Ahora con ese valor de X voy a determinar el valor de Y. Puedo utilizar o bien la línea de equilibrio o bien la línea de operación del plato de alimentación. De cualquiera de las dos formas se puede determinar Y. En este caso yo he utilizado la línea de operación del plato de alimentación. De esta forma determinamos Y. Ya tengo X e Y, o sea, este punto de corte. Una vez que se tiene el punto de corte, la línea de operación de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima tiene que pasar por el punto del destilado en la diagonal, 0,95, y por este punto de corte. Por lo tanto, ya tengo dos puntos, así que con esos dos puntos voy a determinar esa línea. Así que tenemos 0,95, que es el punto en la diagonal, y el 0,244, que es el valor de X, y el 0,393, que es el valor de Y. Pues con estos dos puntos determino la pendiente. La pendiente es el incremento de Y partido por el incremento de X. O sea, la diferencia entre los valores de Y partido por la diferencia entre los valores de X. De esta forma ya tengo la pendiente y ahora voy a determinar la ordenada en el origen. Puedo hacerlo a partir de un punto cualquiera y conociendo la pendiente, o puedo aplicar la ordenada en el origen que me determina la línea operativa de la zona de enriquecimiento, que sería 1 menos la pendiente y multiplicado por la composición del destilado. En este caso, yo he utilizado un punto cualquiera, el 0,95, y he utilizado la pendiente para determinar la ordenada en el origen. Pero también podía haberlo hecho de otra forma. Supongamos que utilizo esta expresión, pues sería 1 menos la pendiente, que es esta, y por la composición del destilado, que es este. Por tanto,
también me sale 0,19969, exactamente igual. Por eso digo que de las dos formas se puede determinar. Lo borro. Entonces ya tengo de esa línea la ordenada en el origen y la pendiente. Esta es la de pendiente mínima. Voy a dibujarla. Pues pasa por el 0,95 y luego para un valor cualquiera de x, que yo he supuesto 0,2 por ejemplo, con los datos de ordenada de origen y pendiente, pues determino el valor de y. De tal forma que ya tengo dos puntos por lo que tiene que pasar esa línea, así que ya puedo dibujarla. Y esta es la línea de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima. Esta pendiente es el reflujo interno o la razón de reflujo interno mínimo, por lo tanto la razón de reflujo de externo pues se obtiene a partir del mínimo, que es el interno partido por 1 menos el interno, y sale 3,75. Por lo tanto ya tenemos la razón de reflujo mínimo. Ahora el problema nos dice que la razón de reflujo tiene que ser el 40% superior al mínimo, o sea 1,4 el mínimo. Por lo tanto, aquí está determinado esa razón de reflujo que será de operación. Con ella determino la razón de reflujo interna, que en este caso es 0,84,027. Pues con esta razón de reflujo interna, esta, como sabemos, es la pendiente de la línea de operación de la zona de enriquecimiento. La ponemos aquí, ya tenemos la pendiente y vamos a determinar la ordenada en el origen. Pues la ordenada en el origen la obtenemos a partir de la pendiente. Por lo tanto sería 1 menos la pendiente y multiplicado por la composición del destilado, igual que hemos hecho antes. Entonces ya tenemos la línea operativa de la zona de enriquecimiento, su ordenada de origen y su pendiente. Igual que antes, tiene que pasar por el punto del destilado en la diagonal y luego para un punto cualquiera, por ejemplo de x02, determino el valor de y lo dibujo. Entonces lo que voy a hacer es coger esta figura. Tengo aquí dibujada la línea de operación del plato de alimentación, la línea de equilibrio y la diagonal. Y ahora voy a dibujar la línea de operación de la zona de enriquecimiento, que será esta. Una vez que tenemos la línea de operación de la zona de enriquecimiento, como la línea de operación de la zona de agotamiento tiene que pasar por el punto de corte de estas dos líneas, la de plato de alimentación y la de enriquecimiento, voy a determinar cuál es este punto de corte, qué valor de x y qué valor de y tiene. Exactamente igual que como hemos hecho antes, a la ecuación de la línea de operación del plato de alimentación le restamos la ecuación de la línea de operación del plato de la zona de enriquecimiento, o sea, esta función, porque claro, en ese punto de corte las dos líneas dan el mismo valor de y. Pues entonces lo único que hago, como una incógnita es x, la paso todo a una función objetivo y el objetivo tiene que ser que la función valga 0. Así que, por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tengo 0,6, estamos muy lejos de este objetivo que tiene que ser 0, pues utilizo la función solver para que me determine ese valor de x. En este caso, el objetivo será este, el valor que buscamos es un 0 y vamos a modificar este valor de tal forma que le doy a resolver y ya tengo aquí la función objetivo vale 10 a la menos 6, o sea 0, x será 0,28916, o sea ya tengo el valor de x en este punto. Ahora con cualquiera de las dos líneas puedo determinar el valor de y.
En este caso, yo he utilizado la línea de operación de la zona de enriquecimiento. O sea, con este X y su pendiente y la ordenada de origen, determino el valor de Y. Así que Y es 0,39 aquí. Por lo tanto, ya tenemos el punto de corte y sabemos que la línea de operación de la zona de agotamiento tiene que pasar por ese punto. Pero además pasa por el punto en la diagonal de composición el residuo. El residuo era 0,5 y ese punto pues 0,289 y 0,395. Y lo tenemos aquí. Entonces, con estos dos puntos, yo determino la pendiente de la línea de operación de la zona de agotamiento como incremento de Y partido por incremento de X. Y en este caso he determinado la ordenada de origen a partir de la expresión de la línea de operación. O sea, 1 menos la razón de reflujo interno y por la composición del residuo. La razón de reflujo interno es la pendiente, al fin y al cabo. Entonces es 1 menos la pendiente y por la composición de ese residuo. Así que ya tenemos entonces los datos de la línea de operación de la zona de agotamiento también. Vamos a dibujarla. Así que pasa por el punto de composición del residuo en la diagonal y para un valor cualquiera de X, por ejemplo 0,6, pues yo le calculo el valor de Y a partir de los datos de la línea. Y tiene estos dos puntos. Así que con estos dos puntos se dibuja esa línea. Voy a quitar la del plato de alimentación, que bueno, voy a dejarla para después quitarla. Y observamos que las tres líneas pasan por el mismo punto. Entonces voy a quitar la del plato de alimentación. Y aquí tenemos línea de operación de la zona de enriquecimiento, línea de operación de la zona de agotamiento. Y ahora vamos a determinar el número de platos teóricos. Para ello, empezamos desde la composición del destilado en la diagonal, trazando horizontales, verticales a la línea de operación, horizontales, verticales a la línea de operación, horizontales, verticales a la línea de operación, hasta que superemos en el valor de X que sostiene a partir de la línea de operación el punto de corte de las dos líneas. En ese caso habremos terminado la zona de enriquecimiento, ese piso que está encima del punto de corte será el plato de alimentación y luego ya pues bajamos ya a la línea de la zona de agotamiento. Línea de equilibrio, zona de agotamiento, línea de equilibrio, zona de agotamiento y sucesivamente hasta que superemos el valor de X del residuo, o sea que el valor que obtengamos de X sea inferior a la X del residuo. Y así determinamos entonces ya el número de platos. Eso lo vamos a hacer numéricamente, pero vamos que es exactamente igual que si se hiciese gráficamente. Entonces, aquí tenemos el valor de inicio 0,95, en la línea de operación de la zona de enriquecimiento determinamos Y 0,95 porque pasa por ese punto, y en el equilibrio, con la línea de equilibrio con este valor de Y, determinamos X. Luego aquí viene una condición que lo único que nos dice es, primero, si hemos alcanzado el final, o sea, si ya hemos superado la composición del residuo. O sea, lo hemos superado porque ya es inferior al que hemos obtenido. Segundo, nos pregunta si se ha pasado ya la composición del punto de corte de las dos líneas. Este punto de corte. Si lo hemos alcanzado, pues nos dice que estamos en el plato de alimentación. Que no lo hemos alcanzado, pues estaremos en zona de enriquecimiento. Una vez que alcanzamos el plato de alimentación, ya estamos en zona de agotamiento. Y en zona de agotamiento, pues me sigue haciendo la pregunta si hemos ya superado el valor del residuo. Hasta que lo supera, entonces dice, bueno, pues ya hemos terminado. O sea, me va diciendo en cada momento en qué zona estamos, por lo tanto, qué línea de operación hemos de utilizar, porque aquí la pregunta es
¿Estamos en zona de enriquecimiento? Sí, pues utilizamos la línea de operación de la zona de enriquecimiento. ¿Que no estamos en zona de enriquecimiento? Pues tenemos que utilizar la zona de agotamiento. Entonces vamos utilizando diferentes líneas y vamos obteniendo los diferentes platos hasta que llegamos al final, donde obtenemos un valor de X que es inferior al de el residuo, que era 0,05. Con lo cual ya habríamos terminado. En este caso, pues tendríamos 14 platos, uno de ellos, como es natural, una de las etapas de equilibrio es el calderín, así que platos teóricos son 13, más el calderín, y la alimentación en el plato 8. Así que lo que voy a hacer ahora es, con estos datos de aquí, pasarlos al gráfico, que son estas dos columnas que tengo aquí de valores de X y de Y, para dibujar todos los puntos de los diferentes platos. Así que los voy a dibujar, selecciono y ahí los tenemos. Entonces aquí están dibujados todos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, que es el que está encima del punto de corte de las dos líneas. 9, 10, 11, 12, 13 y el 14, que ya hemos superado el valor del residuo. Por lo tanto, 14, el calderín es el último, y luego 13 platos encima, siendo la alimentación en el número 8. Y este sería el problema ya resuelto.